a usted de análisis, de debate, de confrontación de ideas y de puntos de vista. Yo le agradezco, por supuesto, en el entendido de que pues, los priistas se están poniendo de acuerdo y ya tienen, parece, precandidato y finalmente quizás sea candidato a la presidencia de la República por ese instituto político en José Antonio Meade Curibreña, quien era secretario de Hacienda hasta hace algunas horas, vamos a decirlo así. Pues saludo en la línea telefónica a dos connotados priistas. En primera instancia al dirigente de la corriente crítica del PRI, a don Ricardo Olivares Pineda. Don Ricardo, le mando un abrazo, gracias por tomar el teléfono. Muchas gracias, estamos a tus órdenes y estamos a la orden ante tu prestigiado público. Y también le agradezco al exsecretario general del PRI, exfuncionario, ex subsecretario de gobierno y también expresidente del Comité Directivo Municipal en el puerto de Veracruz del Partido Revolucionario Institucional, a Marlon Ramírez Marín, el tomarnos el teléfono. Marlon, te mando un abrazo, gracias por tomar el teléfono. Al contrario, Luis, muchas gracias por la oportunidad y un saludo a Eliseo Olivares. Bueno, pues a ver, maestro Olivares, de bote pronto, a ver, Meade puede ser y debe ser el candidato que el PRI espera. Se lo pregunto porque para quienes son militantes del PRI como ustedes, que llevan muchos años haciendo y picando piedra en ese instituto político, el que venga un simpatizante y ahora sea candidato o pueda ser candidato de su partido, pues deja mal parada la militancia, ¿no? Como que les hicieron el fuchi. No olvidemos que hubo una reforma a los estatutos en la pasada asamblea. Sí. La ciudadanía pidió desde hace muchos años que los partidos se abrieran a los ciudadanos, sí, porque acusaban a los partidos de ser monopólicos, de tener el control y mandar a sus militantes, sí, que en principio está muy bien, así es el origen de los partidos, sí, pero los tiempos han cambiado. Hay mucho ciudadano que está afuera, que aspira precisamente también a gobernar, sí, y entonces el PRI es el único partido, a pesar de todos los golpes y todo el desprestigio que le ha creado a algunas gentes, sí, es el único partido que se abrió a los ciudadanos. Por eso Meade es un ciudadano que con un gran renombre, con una gran experiencia, es un hombre que conoce el país y que ha sido autor, él ha sido parte fundamental en la creación de los nuevos empleos, que se han creado 3 millones de nuevos empleos y un crecimiento de la economía del 2.1. Yo creo que el PRI se abrió y tenemos un buen precandidato. A ver, Marlon, tú también tienes muchos años, te conozco desde que eras dirigente juvenil allá en el puerto de Veracruz y sé de tu pues esfuerzo por ir buscando espacios en cada instituto político. Evidentemente aquellos que se acercan, hombres, mujeres, a los institutos políticos, pues lo que buscan es llegar a ser política, o sea, no son hermanas de la caridad, lo que quieren es ocupar y detentar el poder. Se vale que no se voltee a ver a la militancia a pesar de este dicho del maestro Olivares en el sentido de que se abre a la ciudadanía. ¿Qué acaso no son ciudadanos los que conforman los partidos políticos? Mira, yo creo que empezaría por este último punto porque lo refieres de manera correcta. Sí. La política, la empresa, cualquier actividad pública, privada, está hecha por personas, por ciudadanos. Sí. No me parece que el ponerle el mote o la etiqueta a una nueva idea como el famoso Frente Ahora Ciudadano, sí, pues me parece que es más una ocurrencia o un modismo que una realidad. Yo creo en el sistema de partidos políticos, soy un convencido de que el trabajo que se hace en los partidos políticos es el que te prestigia o te desprestigia. Tu trayectoria es la que finalmente te califica. La gente puede calificar tu conducta a partir de lo que tú haces y de tus hechos como persona, como político, como ente público. Y en ese sentido yo creo que, y coincido con lo que dice el maestro Olivares, en el sentido de que los partidos tenemos que evolucionar. El partido ha pasado por diversas etapas, desde que fuimos concebidos como un partido único, hegemónico, totalitario, a ser un partido que se ha transformado, y no hay que olvidar que el PRI es el único partido político que, a pesar de todas las vicisitudes y de todos los señalamientos que han pesado en distintas etapas en contra del PRI, hemos sido capaces de perder la presidencia de la República y de recuperarla. Sí. Y hemos sido un partido que ha sido capaz de tender puentes de acuerdo con todas las fuerzas políticas actuales y pasadas,
para llevar al país en el momento en el que se encuentra, que tenemos complicaciones naturalmente, pero no hay que olvidar que tenemos reformas estructurales que por años estuvieron, ustedes mismos los analistas, los periodistas, exigiéndole al gobierno que se hicieron esas reformas, y esas reformas las llevó a cabo el partido, el PRI. Sí. Y dentro de ese mismo mecanismo, dentro de esa misma visión de reconstituirse, de reformarse, de evolucionar, como bien lo dice Eliseo Olivares Pineda, el partido ha entendido como un reclamo justo de personas que son pues, comunes, corrientes, si me permite la expresión, de participar válidamente en el sistema de partidos políticos. Hay quienes deciden hacerlo a través de los partidos políticos y hay quienes deciden bajo este nuevo sistema electoral de hacerlo de manera independiente. Y yo creo que la postulación o la aspiración que presenta el doctor Meade dentro del PRI, lo que viene a hacer es a redondear la nueva visión de este partido, que entiende la nueva dinámica del país y que naturalmente no podemos dar un salto al vacío, un salto hacia atrás. Lo que necesitamos es preparación y darle consecución y consolidación a todo este proceso de reformas estructurales que ha iniciado el presidente Peña, que hay que decirlo con nombre y apellido. El presidente Enrique Peña Nieto, priista, ha iniciado estas reformas y necesitamos consolidarlas. Y para eso tiene que haber el concurso no solamente de los priistas, tiene que haber concurso de los ciudadanos en su conjunto y en general, que le apuestan por un proyecto distinto al que encabezan otras fuerzas políticas. No le voy a poner ni nombres ni etiquetas, respetables, respetados, pero yo creo que México va en un proceso de consolidación y naturalmente el PRI va a ir acompañando este proceso. Y si ese precandidato, esas ideas, la trayectoria, el esfuerzo que ha venido encabezando el doctor Meade al frente de 5 secretarías, son en este momento lo que a México le pueden dar sustentabilidad, viabilidad y obviamente una nueva dinámica en el concierto mundial, pues creo que es lo más correcto y creo que esa es la oferta que el PRI está presentando. A ver, maestro Olivares, estamos platicando con Ricardo Olivares Pineda, dirigente de la corriente crítica del PRI en el estado de Veracruz, así como con Marlon Ramírez Marín, exsecretario general de este instituto político en el estado, así como expresidente del comité directivo municipal de ese mismo instituto allá en el puerto de Veracruz. A ver, maestro Olivares, en la liturgia que utilizan los priistas, observamos paralelismos. Pareciera que aun cuando ustedes advierten que se abren y que están cambiando, que le permiten a los ciudadanos integrarse a su instituto político, vemos pues que se sigue con la misma tradición comparativamente a lo que se vio en 1987 con el gobierno de Miguel de la Madrid y en su momento Carlos Salinas y su destape. Parece que estamos repitiendo el mismo modelo. También otro joven egresado de los Chicago Boys, esta teoría corriente neoliberal que algunos dicen no nos ha dejado muy bien parados. Hay 60 millones de pobres en el país. ¿Eso no se le tiene que cargar o no se le tendría que justificar al PRI? Bueno, no debemos de ser tan alarmistas. Sí. Yo te lo digo como economista. Sí. México es un país, es la 14ª economía en el mundo. Es un país que tiene un gran dinamismo, un gran crecimiento económico. Desgraciadamente el sureste de la República es el problema, que no hemos crecido. Hablo Oaxaca, Guerrero, Veracruz. Pero tú te vas al centro del país o al norte, sí, y es otro panorama. Entonces, decía yo al principio que el problema de México no es político, es económico. Decía yo que las economías, por ejemplo, en el mundo están creciendo a menos del 2%, 1.5%. Sí. Y México ha mantenido un crecimiento económico de 2.1, 2.4%. Te decía yo al principio de los 3 millones de empleos que se generaron, sí, y precisamente el precandidato, el que va a jugar y llega a ser candidato de nuestro partido, ha sido autor, ha sido pieza fundamental para que esto se dé en México. El problema del país es económico y tienes forzosamente que llevar gente que conozca y resuelva los problemas económicos. No es político. Sí. La inseguridad, ¿por qué está la inseguridad tan difícil? Porque no hay empleos, sí, porque no hay trabajo. Por eso hay un índice muy elevado de inseguridad. Entonces tienes que resolver el problema de fondo. Y México tiene los recursos suficientes para poder seguir creciendo. Tú puedes comparar a México con muchos países de Latinoamérica y somos otra cosa. Claro,
hay muchos rezagos, hay muchas diferencias, como tú dices, de los millones de pobres, pero sí te quiero decir que en este gobierno, de la pobreza extrema, de los 12 millones en pobreza extrema, de esos 12 millones, 4 dejaron de ser pobres en extremo. Y eso gracias a los programas sociales que se han generado. Necesitamos gente en estos tiempos, gente que conozca y que venga a resolver el problema del país económico. No queremos grillos, no queremos más política. Habemos muchísimos políticos, la verdad. Necesitamos gente que nos venga a dar la idea de cómo sacar adelante lo que tú acabas de decir muy acertadamente, a esos millones de pobres y a esa desigualdad tan grande. Bueno. A ver, Marlon, ¿me escuchas ahí? Sí, perfecto. A ver, sí. ¿Cómo podrá navegar contracorriente, y hay que decirlo así, el candidato, el posible candidato Meade, hoy precandidato, en contra de elementos o factores que no son consecuencia de la política que pues él puede llevar a cabo, sino que fueron en su momento parte del instituto político que representaría? Hablo de casos como los Duarte en Chihuahua o Veracruz, como los Borge en Quintana Roo, como los Yarrington en Tamaulipas, o los Hernández, o los Granier en Tabasco. ¿Cómo hacer que la ciudadanía vuelque la opinión que tienen ustedes como militantes que observan en este hombre al que califican como el más idóneo para poder llevar a cabo este nuevo rumbo, en escenarios en donde pues otros militantes hicieron quedar muy mal a un PRI que pues al ojo del ciudadano de a pie pues se ve que no cambia? Mira, yo creo que aquí es importante que mi respuesta vaya en dos sentidos muy específicos. El primero es la trayectoria política particular, personal del precandidato, y la otra es el perfil, la conducta del instituto político. Sí. Por un lado, yo creo que el partido ha hecho lo que le ha correspondido, el gobierno que emana de este partido ha hecho lo que le ha correspondido con aquellos militantes que se han alejado, que se han distanciado y que han hecho de manera indebida cosas que no van de acuerdo con la declaración de principios, con los estatutos, con el programa de acción y con el código de conducta del partido. Y así está acreditado y así es público y notorio cuál ha sido la forma y la manera en la que el gobierno emanado del partido ha aplicado la ley en los casos concretos en los que se ha tenido que aplicar. Eso es por un lado. El partido ha tenido que hacer lo propio, ha hecho sus procesos de ajuste de los militantes para ser muy claros respecto de lo que al partido le corresponde. Pero por otro lado está la historia política personal, la trayectoria, la solvencia de una persona que ha llevado y ha desempeñado su trabajo de una manera pública, honesta. Es una persona que hasta el día de hoy, Luis, sí, no le hemos conocido absolutamente un solo señalamiento de ser insensible, de ser falto de atención, de ser una persona políticamente incorrecta, de estar en un escándalo sí, que se le conozca o que le pudiera lacerar su imagen. sí. Y creo que más allá de los militantes que no han hecho las cosas como deben de ser, hay miles y millones de priistas, Luis, y tú los conoces a muchos de ellos, que todos los días dan la cara de manera correcta y adecuada por el partido, y que como bien lo dijiste, y a lo mejor aquí hago una concatenación de lo que señalabas. Afortunadamente, y por primera vez en la historia de este país, vamos a ir a un proceso de manera concurrente en donde, en el caso de Veracruz, vamos a elegir gobernador, sí, senadores, diputados federales, diputados locales y presidente. Y eso te da la posibilidad de hacer un proceso de conjugación de diversos perfiles, sí, de militantes, de hombres, de mujeres, de jóvenes, con estos procesos de reforma que se han dado en donde las mujeres cada vez tienen mayores derechos de participación política, cosa que escribo y con la que estoy de acuerdo. Los jóvenes, yo mismo soy producto del trabajo dentro de las filas juveniles del partido, como bien lo comentaste al principio, comentario que te agradezco, y creo que esto le da la posibilidad al precandidato, a Meade, de poder ir arropado por una militancia que no solamente en Veracruz, sino en Sinaloa, en Coahuila, en Durango, en Oaxaca, en Chiapas, en Puebla, que vamos a ir acompañando el esfuerzo de Meade
y que naturalmente tendrá el partido que salir con sus mejores hombres, mujeres, para que encabecen los esfuerzos y acompañen la fórmula en el Senado, en las gubernaturas, en las diputaciones federales y en las diputaciones locales, y sobre todo y de manera fundamental con lo que ya se comentó aquí. México logró transitar de ser una economía que sobrevivía exclusiva y únicamente del petróleo a ser una economía que logró la viabilidad ya no dependiendo al 100% de ella, y que a pesar de eso lograron enderezar el tema que teníamos en Pemex, y ese tipo de ejemplos son los que sin duda son la valía, son las cartas de presentación que nuestro precandidato tiene para poder convencer a la ciudadanía. Yo creo que el que va a marchar a contracorriente son los partidos políticos que no han tenido la posibilidad, o que teniendo la posibilidad no han logrado acreditar en los hechos cosas de beneficio para el país. A ver, maestro Olivares Pineda, estamos platicando, le decía usted, con el dirigente de la Corriente Crítica, Ricardo Olivares Pineda, y con Marlon Ramírez Marín, exsecretario general del PRI estatal. A ver, don Ricardo, en 1976, 75, 76, el entonces presidente Luis Echeverría decantó su elección, su designación, y el partido lo arropó en un personaje como José López Portillo, que venía con todo el crédito de ser secretario de Hacienda, de conocer el tema de las finanzas, para manejar bien el tema del petróleo, y resultó pues lo que ya todos conocemos, que empezamos a crecer los que somos más o menos de esas temporadas en temas relacionados con las devaluaciones. Dicen los analistas en el análisis del personaje, ustedes ya hablaron de las cualidades que tiene José Antonio Meade, en este FODA que le pudiéramos hacer, en este análisis de fuerzas, oportunidades, debilidades, ¿cómo ven a José Antonio Meade en el sentido de que es un todólogo, ha sido responsable de 5 secretarías, pero ¿a poco sí es conocedor del tema energético a la perfección? ¿A poco sí es experto en materia de relaciones internacionales y es un experto en materia de Hacienda y también un experto en materia de desarrollo social? ¿Se puede ser todo al mismo tiempo? Bueno, yo creo que él llega a ser presidente de la República, tendrá el acierto de jalar a los mejores hombres en cada tema que tú has mencionado. Te quiero recordar que allá en el gobierno de López Portillo, inclusive con Miguel de la Madrid, Echeverría, la economía mexicana dependía del petróleo. Hoy ya no. Fue precisamente a través del gobierno de Salinas de Gortari cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, que por cierto la oposición se opuso, vale hacer la redundancia, sí, que decían que estaban entregando al país, vendiéndolo. Ahora resulta que del 100% de los ingresos que tenemos en el país, un 60 o 70% es gracias a las exportaciones y al comercio internacional. Yo creo que la llegada de licenciado Meade, sí, con su visión que trae en la economía, no tan solo en la economía, sino también en lo social, va a jalar a los mejores hombres. Hay mucho mexicano honrado, mucho mexicano con una visión que puede, repito, sacar adelante al país. Vuelvo a repetirlo, el problema de México es económico, no es político, es económico. Y entonces tienes que irte precisamente por ese camino, porque a la gente no le importa muchas veces la democracia ni los partidos. La gente quiere comer, la gente quiere tener dinero en la bolsa. sí. Es cierto que entramos en aquellas épocas de devaluación por una razón. Acuérdate que el Banco de México lo manejaba el gobierno. Sí. Acuérdate que toda la economía estaba estatizada. Sí. Lo que hoy quieren por ahí algunos aspirantes a la presidencia, volver al pasado. ¿Quiénes? No, a ver, dígalos con nombre. No, López Obrador. Ah. López Obrador, para ser claros. Sí. Hoy vivimos tiempos distintos. Hoy el cómo, el cuánto y para quién producir lo decide el mercado. Sí. No hay otra. Ya la estatización ya se fue. Entonces, el hombre que viene con esa perspectiva económica y social es el precandidato Meade, no hay otro. Sí. Y tendrá la gran sabiduría y la capacidad para jalar, invitar a los mejores hombres para sacar al país adelante. Ha dicho usted algo muy importante. El tema que ve de fondo es un asunto de orden económico, es un asunto de orden de atención económica, pero lo que lacera a la comunidad, lo que lacera a la población, Marlon, es el tema que le cuesta vidas a las familias, la inseguridad. Vivimos en un México sumamente violento, más violento que el que habría heredado Enrique Peña Nieto, no lo digo yo,
lo dicen las cifras. Según el dato más reciente que acabamos de dar en relación al tema del secuestro, según el Observatorio Nacional Ciudadano y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se está por romper la barrera de los 6.582 plagios acumulados en este año, superiores a los que en el mismo periodo habría alcanzado el PAN. ¿Cómo resolver, cómo resolvería o cómo debería de atender un priista como José Antonio Meade, en este caso, o precandidato o candidato, este problema cuando a lo largo de los últimos 12 años en donde él ha colaborado no ha podido solucionarse el asunto? Mira, yo definitivamente creo que el problema de la seguridad o de la inseguridad no se resuelve ni con más policías, ni con más armamento, ni con más municiones. Yo creo que el problema de la seguridad va más allá de mucho, de solamente comprar y dotar de capacitación y de profesionalización a los policías, que naturalmente es indispensable, pero que no logro que sea todo. Yo creo que el problema de México parte, como bien se ha dicho aquí, de poderle llevar a las familias dinero a sus bolsillos para que tengan alimento en sus mesas. Tiene que haber educación para que la gente, los niños, nuestras nuevas generaciones entiendan lo que es bueno y lo que es malo. Y también, Luis, y este es un tema álgido, pero creo que hay que tocarlo, los gobiernos tienen que voltear los ojos. Este gobierno creo que vale la pena que analice respecto de este nuevo sistema en el que hoy estamos inmersos, de cómo avanza la sociedad, las redes sociales, toda la generación, la proliferación de una cultura de la violencia que la vemos en la televisión, en las series que vemos en la televisión, en donde ahora resulta de que los malos son los héroes y los buenos son los malos, ¿no? Sí. En donde vemos cómo hay una cuarta, quinta, sexta, séptima temporada de apologías del crimen, donde los jóvenes ven que el malo anda con la mujer guapa, tiene la mejor casa, tiene el mejor carro, tiene mucho dinero, y entonces hay una especie de confusión. Los jóvenes tienen que tener la claridad, como lo tuvimos las generaciones, tal vez estoy hablando como una generación pasada, pero tenemos que tener la claridad de lo que es bueno, de lo que es lo malo, de los principios. Tenemos que regresar a esa parte. Sí, la utilización de las redes sociales son básicas, sí, el cúmulo de libertades que se le entregan a nuestras generaciones jóvenes son importantes, pero con responsabilidad. Yo creo que aquí es importante entender que el problema de la inseguridad, como acabo de comentar, no solamente es un tema de municiones y de policías, y no también solamente de educación y de economía. Es también un asunto en donde debe de haber una coparticipación de la ciudadanía. Hoy las personas están demostrando, están denotando que cada vez están más al pendiente, participan más. Las propias redes sociales son un instrumento que permite la participación ciudadana, y creo que tendremos que llegar a un análisis, a una mesa en donde tendremos que regular de manera puntual todo este cúmulo de libertades que de repente se nos generó. Y esto también tengo que decirlo, Luis, se generó a partir de la reforma de telecomunicaciones. Hoy cualquier ciudadano con 30, 40 o 50 pesos que le ponga en su teléfono celular y la tecnología que tenemos, tiene acceso a Internet, a Facebook, a Instagram, a Snapchat, a WhatsApp y a lo que me digas. Y eso le permite conocer lo que está pasando en tiempo real en todo el mundo, y vivimos en una aldea global en donde a lo mejor ya no diferenciamos lo bueno de lo malo. Y yo creo que México como país tiene que hacer un profundo esfuerzo en donde involucremos la valía de la sociedad en las actividades públicas. Yo creo que es importante que nuestro precandidato valore el nuevo Sistema Nacional de Planeación. Hay que echar a andar el nuevo Sistema Nacional de Planeación a partir de la participación ciudadana. Si no logramos que los ciudadanos se involucren de manera decidida, definida, con reglas claras y con una incidencia en las acciones del gobierno, seguramente vamos a ver cada vez más el alejamiento del ciudadano con el gobierno y de manera natural la proliferación de fenómenos como el de la inseguridad. Les voy a pedir un favor, vamos a cumplir con nuestros patrocinadores, hacemos una breve pausa y regresamos para ir cerrando y concluyendo esta mesa de discusión, de análisis, de debate con Ricardo Olivares Pineda, dirigente de la corriente crítica del PRI, y Marlon Ramírez Marín, exsecretario general del PRI estatal en Veracruz. Vamos a la pausa y regresamos. En donde algo importante sucede, En Contacto está presente, aquí en 97.7.
a través de En Contacto. Y les agradezco la espera, don Ricardo Olivares, Marlon Ramírez. A manera de conclusión, don Ricardo, ¿cómo deberá de enfrentar José Antonio Meade la candidatura del PRI en relación con su antecesor? Hay que mencionar que, bueno, normalmente se da una especie como de fractura o rompimiento entre el pasado y el presente para no empantanarle al nuevo candidato pues su imagen, pero la imagen que viene detrás de José Antonio Meade habla de un priismo en donde el presidente Enrique Peña Nieto se vio en escándalos muy severos, temas de corrupción como la Casa Blanca, los temas de Giga, los temas relacionados también a Odebrecht, los asuntos de las empresas fantasmas que se dieron a conocer. ¿Cómo le tendrá que entrar? ¿Se irá José Antonio Meade con todo para procesar a los pues malos integrantes de este instituto político que estuvieron en el gobierno? Bueno, yo creo que tiene muy claro el panorama del precandidato, de lo que se está viviendo, lo que decía Marlon hace un momento, de algunos priistas que se equivocaron. Y yo no diría en gran parte priistas, muchos fueron improvisados. Claro, fueron apoyados por el PRI, pero no eran gente de militancia ni gente de... ¿Cómo quiénes? Bueno, pues empezando ya, ustedes conocen los nombres, ¿no? Hay algunos ahí están en la cárcel y otros son representantes populares. Pero bueno, lo importante de esto es que el precandidato pues tendrá que sumar a los mejores hombres, sí, sobre todo con algo importante, la honestidad, que es lo que está reclamando el pueblo de México. Honestidad y preparación, porque podrás ser muy honesto, pero si no estás preparado caes en lo mismo, en los errores. Pues honestidad y preparación, ese es el perfil que debe llenar el nuevo gobierno. Sí. De los problemas que han sucedido, todos los conocemos, muchos se han magnificado, otros son ciertos, claro. Entonces no debemos de caer en ese tipo de cuestiones porque el PRI tiene la gran oportunidad de ganar, y en el programa que presentará el precandidato y ya cuando sea candidato, ahí veremos cuál va a ser su política de anticorrupción, que es fundamental para la sociedad. Yo creo, estoy muy convencido, se los digo con sinceridad, sí, que es una nueva época, una nueva etapa que se le presenta al partido, pero ya con pilares muy fundamentales, la honestidad y la preparación. Ese sería mi comentario, te lo digo con sinceridad, y que el precandidato y ya candidato, sí, pues ha sido su característica. Él no está señalado por nada, sí, ahí está su patrimonio, es un profesional de la economía y también de las cuestiones sociales. Marlon Ramírez Marín, a manera de conclusión, pues también preguntarte cómo se ve el devenir. ¿Consideran que hay posibilidades de que el PRI pueda mantener el gobierno de la República en el escenario o en el entendido de que pues en las encuestas que hasta el día de hoy se conocen, pues no la traen todas consigo? A ver, pero sin ninguna duda, no tengo ninguna duda de que el PRI va a salir adelante en el próximo proceso electoral. A ver, no tengo la menor de las dudas. El PRI ha sido señalado en muchas ocasiones, han apostado los agoreros de la desgracia porque el PRI se va a desintegrar, se va a desaparecer, se va a dividir, se va a fracturar, pero el partido, como lo dijo el propio presidente, tiene su propia liturgia, tiene sus propios mecanismos, métodos, sí, y a nosotros nos funciona, ¿no? Y a diferencia de nosotros, los otros partidos se dedican a criticar lo que ellos hacen, ¿no? Sí. Nadie ve, por ejemplo, que el partido de Morena es un solo hombre y en el Partido de Acción Nacional pues, es lo mismo, y bueno, el Frente Ciudadano pues mejor no platicamos. Sí. Yo creo que no hay ninguna duda de que el PRI va a tener un gran resultado. Claro, no se va a hacer de la noche a la mañana, no es producto de solamente una postulación, creo que es el producto de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, sí, la prestancia, la serenidad, la tranquilidad que transmite el precandidato Meade nos alcanza a nosotros para los priistas hacer nuestro trabajo, sí, de salir a convencer a la ciudadanía, a los ciudadanos. Bien. Y él obviamente tendrá que hacer los planteamientos de orden general, global, transversal, que nos permitan, como militantes, activistas, promotores del partido y de su candidatura, de poderle otorgar un voto de confianza para que el país
se consolide en los procesos y en las reformas que el presidente Peña ha iniciado y que sin duda las vamos a ir viendo consolidadas. Como bien lo dijo Eliseo Olivares hace un momento, hace 23, 24 años se quejaban del Tratado de Libre Comercio y hoy estamos en la disputa porque no desaparezca. Lo mismo le va a pasar al presidente Peña. Lo mismo lo vamos a recordar como el presidente que tuvo la visión de llevar a cabo, aún a pesar de su propia imagen, las reformas que le hacen bien a este país. Pues yo le agradezco a ambos, a don Ricardo Olivares Pineda, presidente de esta corriente crítica del PRI en el Estado, a Marlon Ramírez Marín, exsecretario general del PRI en estatal y ahora regidor electo en el municipio de Veracruz, por tomar el teléfono y platicar con el auditorio de En Contacto. Muchísimas gracias y un abrazo a ambos. Muchas gracias a ti, saludos a Marlon y a todo tu auditorio. Gracias. Luis, un abrazo para todo el auditorio, Lisiado, un abrazo fraternal. Gracias a ambos. 2 de la tarde, 24 minutos, estamos en el corte.